Un eclipse de sol puede ser uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza, pero también uno de los más peligrosos si se observa de forma incorrecta. Bastan unos segundos mirando el sol sin la protección adecuada para sufrir lesiones permanentes en la retina. Por eso los expertos insisten en que disfrutar de un eclipse requiere seguir unas sencillas normas de seguridad. La regla más importante es muy clara. Nunca debe mirarse el sol directamente sin una protección específica para eclipses. Las gafas de sol convencionales, por oscuras que parezcan, no sirven. Tampoco ofrecen protección suficiente los cristales ahumados, radiografías, CDS, negativos fotográficos, filtros caseros o cualquier otro método popular. Todos ellos dejan pasar una cantidad peligrosa de radiación que puede dañar la retina sin causar dolor, ya que ésta carece de terminaciones nerviosas. La única protección adecuada son las gafas para eclipses que cumplan la norma internacional ISO 123.12.2. Estas filtran la práctica totalidad de la luz visible, además de la radiación ultravioleta e infrarroja. Antes de utilizarlas conviene comprobar que no estén rayadas, perforadas, dobladas o deterioradas. Si presentan cualquier defecto, deben sustituirse. Quienes deseen observar el eclipse con prismáticos, un telescopio o una cámara fotográfica deben extremar todavía más las precauciones. Nunca se debe mirar a través de estos instrumentos usando únicamente las gafas para eclipses. El aumento de la luz concentrada puede atravesarlas y provocar lesiones graves. En estos casos es imprescindible instalar filtros solares homologados delante del objetivo del instrumento, nunca en el ocular. Otra alternativa completamente segura consiste en observar el eclipse de forma indirecta mediante sistemas de proyección. Por ejemplo, un pequeño orificio realizado en una cartulina puede proyectar la imagen del sol sobre una superficie blanca. También muchos observatorios y asociaciones astronómicas organizan actividades públicas con telescopios equipados con filtros certificados. Existe una excepción importante. Durante un eclipse total de sol, únicamente las personas situadas dentro de la franja de totalidad pueden retirar las gafas cuando el sol queda completamente cubierto por la luna y la brillante fotosfera desaparece por completo. En ese breve intervalo es seguro contemplar directamente la corona solar. Sin embargo, en cuanto reaparece el primer destello de luz solar, conocido como el anillo de diamante, hay que volver a colocarse inmediatamente la protección. ¿Sabías que no todos los eclipses son iguales? Cuando pensamos en un eclipse solemos imaginar cómo la luna tapa por completo el sol, pero la realidad es mucho más fascinante. Existen varios tipos de eclipses, cada uno con características propias y con espectáculos muy diferentes. Comprender cómo se producen nos ayuda a entender mejor el movimiento de la Tierra, la Luna y el Sol. Un eclipse ocurre cuando un cuerpo celeste se interpone en el camino de la luz de otro. En el caso de nuestro planeta, los eclipses se producen gracias a la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna. Sin embargo, esa alineación perfecta no sucede todos los meses porque la órbita lunar está ligeramente inclinada respecto a la órbita terrestre, alrededor del Sol. De esta forma, hay que decir que el primero es el eclipse solar total, considerado por muchos el fenómeno astronómico más espectacular que puede realmente contemplarse desde la Tierra. Se produce cuando la Luna cubre completamente el disco solar durante unos minutos. En ese instante, el cielo se oscurece como si fuera de noche y aparece la corona solar, la tenue atmósfera exterior del Sol, normalmente invisible por su intenso brillo. Muy parecido es el eclipse solar parcial. En este caso, la Luna solo oculta una parte del Sol, de modo que nunca llega a hacerse completamente de noche. Es el tipo de eclipse solar más frecuente y puede observarse desde una zona mucho más amplia que un eclipse total. Existe también el eclipse solar anular. Ocurre cuando la Luna se encuentra un poco más alejada de la Tierra y su tamaño aparente resulta insuficiente para cubrir completamente el Sol. Entonces queda visible un brillante anillo de luz alrededor del disco lunar, formando el conocido anillo de fuego.
Un cuarto tipo es el eclipse solar híbrido, uno de los más raros. Dependiendo del lugar desde donde se observe, puede verse como un eclipse total o como uno anular, debido precisamente a la curvatura de la Tierra. Son acontecimientos poco frecuentes y especialmente interesantes para los astrónomos. Además de los eclipses solares, existen los eclipses lunares. Estos ocurren cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite. Si la Luna entra completamente en la sombra terrestre, se produce un eclipse lunar total, durante el cual adquiere un llamativo tono rojizo debido a la luz solar filtrada por la atmósfera terrestre. ¿Cómo pudo un solo hombre cambiar para siempre nuestra visión del universo? A comienzos del siglo XVII, cuando la mayoría de las personas seguía creyendo que los cielos eran perfectos e inmutables, un profesor italiano levantó un sencillo telescopio hacia el firmamento y comenzó una auténtica revolución científica. Ese hombre era Galileo Galilei, cuyas observaciones marcaron el inicio de la astronomía moderna. Aunque Galileo no inventó el telescopio, sí fue el primero en utilizarlo de forma sistemática para estudiar el cielo. Gracias a ello, descubrió fenómenos que nadie había observado con tanto detalle y que cuestionaban las ideas aceptadas durante siglos. Uno de sus hallazgos más famosos, sin duda, tuvo lugar en enero de 1610. Mientras observaba Júpiter, distinguió 4 pequeños puntos luminosos que cambiaban de posición noche tras noche. Tras seguirlos durante varios días, comprendió que no eran estrellas, sino satélites que orbitaban alrededor del planeta. Hoy los conocemos como Io, Europa, Ganímedes y Calisto, las 4 mayores lunas de Júpiter. Este descubrimiento demostraba que no todo giraba alrededor de la Tierra, un fuerte argumento a favor del modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico. Poco después, Galileo dirigió su telescopio hacia Venus. Descubrió que este planeta presenta fases igual que la Luna, pasando de creciente a llena y viceversa. Este comportamiento solo podía explicarse si Venus orbitaba alrededor del Sol, proporcionando una nueva prueba de que el sistema heliocéntrico describía mejor la realidad que el antiguo modelo geocéntrico de Ptolomeo. También observó Saturno, aunque su telescopio no tenía suficiente resolución para distinguir sus anillos. En su lugar, vio unos extraños apéndices a ambos lados del planeta. Años después, otros astrónomos comprobarían que aquellas misteriosas estructuras eran en realidad los espectaculares anillos de Saturno. Galileo también estudió la Luna con un detalle sin precedentes. Lejos de ser una esfera perfectamente lisa, descubrió montañas, valles y cráteres. Incluso estimó la altura de algunas montañas analizando las sombras proyectadas por la luz solar. Aquello demostraba que la Luna era un mundo con relieve, parecido en algunos aspectos a la Tierra. Otro de sus descubrimientos cambió nuestra percepción del cielo nocturno. Al apuntar su telescopio hacia la Vía Láctea, comprobó que esa banda blanquecina no era una nube luminosa, sino un inmenso conjunto formado por innumerables estrellas, demasiado débiles para distinguirse a simple vista. Con todas estas observaciones, Galileo inauguró una nueva forma de hacer ciencia. ¿Y si te dijera que unas simples manchas oscuras cambiaron para siempre nuestra forma de entender el universo? A principios del siglo XVII, muchos pensaban que el Sol era una esfera perfecta e inmutable, pero un hombre apuntó su telescopio hacia nuestra estrella y descubrió algo que nadie esperaba. El Sol estaba lleno de imperfecciones. Aquel hombre era Galileo Galilei y sus observaciones de las manchas solares revolucionaron la astronomía. En 1610, tras perfeccionar el uso del telescopio, Galileo comenzó a estudiar el cielo con un nivel de detalle nunca visto. Poco después dirigió su atención hacia el Sol. En su superficie observó pequeñas manchas oscuras que aparecían, cambiaban de forma y desaparecían con el paso de los días. Aquellas manchas planteaban un enorme problema para la visión tradicional del universo. Según la filosofía aristotélica, por ejemplo, aceptada durante siglos, los cuerpos celestes eran perfectos e incorruptibles. Si el Sol mostraba manchas que nacían, evolucionaban y desaparecían, entonces no podía ser un objeto perfecto.
Galileo realizó observaciones sistemáticas durante semanas, dibujó cuidadosamente la posición de las manchas día tras día y comprobó que todas parecían desplazarse de este a oeste sobre el disco solar. Al repetir estas observaciones llegó a una conclusión extraordinaria. Las manchas no eran pequeños planetas que pasaban por delante del Sol, como algunos defendían, sino estructuras situadas sobre su propia superficie o muy próximas a ella. Este descubrimiento proporcionó, además, una prueba de que el Sol gira sobre su propio eje. Galileo estimó que completaba una rotación aproximadamente cada mes, una cifra sorprendentemente cercana al valor conocido hoy en día, teniendo en cuenta las limitaciones de los instrumentos de su época. Sus estudios fueron publicados en 1613 en una serie de cartas conocidas como las Cartas sobre las manchas solares. En ellas defendía que el Sol era un astro dinámico, sujeto a cambios, y utilizaba estas observaciones para cuestionar la idea de la perfección de los cielos. Además, las manchas solares que observó Galileo son regiones donde intensos campos magnéticos reducen la temperatura de la superficie solar. Por eso parecen oscuras en comparación con el resto del Sol, aunque en realidad siguen siendo extraordinariamente calientes, con temperaturas de varios miles de grados centígrados. Con el tiempo, las observaciones de Galileo se convirtieron en uno de los pilares de la revolución científica. Imagina que en pleno mediodía el Sol comienza a desaparecer. La luz se vuelve extraña, la temperatura desciende, los pájaros dejan de cantar y durante unos instantes el día se convierte en noche. No es una película ni un efecto especial. Ocurrirá el miércoles 12 de agosto de 2026 y millones de personas podrán contemplarlo desde España. Será el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. Un acontecimiento tan excepcional que para la mayoría de nosotros será una oportunidad única en la vida. Cuando la Luna se interponga exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueará por completo la luz solar para quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad. Durante esos minutos aparecerá la espectacular corona solar, la atmósfera exterior del Sol, normalmente invisible debido al intenso brillo de nuestra estrella, pero un eclipse total es mucho más que un fenómeno astronómico. El paisaje cambia de aspecto, las sombras adquieren formas sorprendentes, el horizonte parece iluminado por un atardecer en todas las direcciones y la naturaleza responde como si hubiera llegado la noche. Incluso los animales modifican su comportamiento convencidos de que el día ha terminado. España será uno de los mejores lugares del mundo para contemplar este fenómeno. Miles de aficionados a la astronomía y turistas viajarán desde distintos países para vivir una experiencia que no volverá a repetirse en nuestro territorio hasta pasados muchos años. Si tienes la posibilidad de situarte dentro de la franja de totalidad, disfrutarás del eclipse en toda su magnitud. Incluso fuera de ella, gran parte del país presenciará un eclipse parcial muy llamativo. Eso sí, observar un eclipse requiere hacerlo con seguridad. Nunca debe mirarse al Sol directamente sin protección adecuada, excepto durante los breves instantes de la totalidad para quienes estén dentro de la franja donde el Sol queda completamente cubierto. Antes y después de ese momento es imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses o sistemas de observación seguros. Los eclipses totales han fascinado a la humanidad desde la antigüedad. En otros tiempos se interpretaban como presagios o señales divinas. Hoy sabemos que son el resultado de una extraordinaria coincidencia cósmica. Aunque el Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, también está aproximadamente 400 veces más lejos, lo que hace que ambos tengan casi el mismo tamaño aparente en nuestro cielo.